Me llamaré mujer, me diré yo soy mujer. Visitante este tiempo de la historia presente. Me diré mía reencarnación de antiguas mujeres trascendidas, resucitadas. Me llamaré mujer. Conversatorio para hablar un poquito sobre mi libro Vértigo de ti, que es de poesía erótica. Por supuesto que estoy encantada de que María Bonilla sea nuestra compañera también y también vamos a estar acompañadas de Yolanda Bertossi. Así es que muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Y pues adelante, voy a leer unos 3 poemas para comenzar con la historia de las mujeres que decidimos escribir poesía erótica. Vamos a ver. Caminamos a la alcoba. Me abrazo a ti, me abotonas a tu pecho. Mis senos destilan agua fresca, lactas el elixir a tu antojo. Caminamos a la alcoba deslumbrados de caricias, apagados de murmullos, de suspiros al ser uno. Inmolamos nuestros cuerpos moribundos, de besos en los muslos, en el pubis, en el rostro, en el torso. Cierro mis ojos, el encantamiento enciende lo encendido, abraza con más nervio lo abrazado. Veo tu desnudez hasta la palma de tus manos, tu piel palmo a palmo cuando canta, cuando cedo a ti todo mi cuerpo. Liberas libertades con las yemas de tus dedos. Caigo en ese laberinto de pasiones que me entregas, como el cisne cierro mis alas, sin renunciar a los sentires de tu voz que transita mi psiquis. Como un mandamiento ciego, estoy en el eco de tu elixir. Soy un barquito de papel inamovible, anclada quedo en tu mar de sentimientos. Ahora voy a leerles Colapsan los sentidos. Erguido, decidido a traspasarme, vienes fuerte, caliente, con las manos llenas, sofocas mi garganta, que gime y late el corazón, perdón. Sobre, debajo, al costado, la posición del misionero llega a despertar la furia que desdobla nuestras almas. Serpentinas amarillas penetran el deleite moribundo, que busca la boca, el lecho, el abrazo, mis piernas en tu espalda como espiral envenenada. Gira, 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 tras el grito inevitable del alma que salta por la boca. Es tu boca, es tu falo, que muta entre fuerte y débil, entre estocada y sueño, mientras el sudor agitado cubre cada vértebra, muerde los pezones que colapsan los sentidos. En ese sube y baja emocional que desborda la mirada, mi pétalo se desliza por tu boca y mi pelo alborotado nos entrelazamos de formas diferentes hasta bañar el árbol de tu cuerpo. Ahora sí, vamos a... Bueno, ya sentimos cómo se siente, como digo yo, cómo las mujeres tenemos el derecho de hablar sobre nuestra sexualidad, sobre lo que sentimos, sobre lo que ha sido un tabú por muchísimos años y que hasta ahora creo que algunas hemos estado tomando ya como la palabra para poder hablar sobre nuestros sentires, nuestros amores, nuestras pasiones. Bueno, muchas gracias por escucharnos y vernos desde los diferentes lugares donde están todos. Gracias, Marilyn, por haberme invitado. Encantada. El tema de la escritura femenina ha sido uno de mis loqueras permanentemente dentro de la temática de la mujer en general, porque siempre se habla si existe o no una escritura femenina. En 2010, mejor dicho, yo hice una investigación con la Universidad de Costa Rica. La titulé La novela femenina contemporánea, la reescritura del imposible en la erótica de la invisibilidad y el silencio, estaciones de un viaje hacia uno mismo. Es una investigación de 80 novelas contemporáneas escritas por mujeres,
de todos los lugares del mundo, escritas entre 1980 y 2010, para averiguar si existía realmente algo que pudiéramos llamar una escritura femenina. Y descubrí cosas muy interesantes. Por ejemplo, todas las latinoamericanas, asiáticas y, digamos, todo Medio Oriente, África, las mujeres en las novelas fantaseamos con la muerte de la madre. Bueno, las nórdicas, las europeas, las canadienses, las norteamericanas, las australianas, neozelandesas, no fantasean con la muerte de la madre, matan a la madre en las novelas. Y esas son las pequeñas diferencias, pero realmente el tema, por ejemplo, de la violación, el tema del sistema patriarcal, de la religión y la educación terriblemente represoras hacia la mujer, son absolutamente parecidas en cualquier latitud del mundo. Allí yo investigué el cuerpo femenino, la visión del cuerpo femenino en la escritura de las mujeres y la erótica. Y efectivamente, la erótica resulta uno de los temas más complejos, porque nosotros, es decir, la escritura femenina erótica existe desde la antigüedad clásica y ha permanecido a lo largo de la historia, pero siempre el sistema patriarcal la ha invisibilizado, ignorado, minimizado, porque desde Adán y Eva, quien es tentado por la serpiente es Eva. Y Eva es la que tienta a Adán. Entonces esa visión nos llega de un cuerpo femenino que es fuente de pecado, fuente de lujuria. Nosotras, digamos, el pecado original de hombre y mujer se lava con el bautismo. Las mujeres no lo lavamos con el bautismo. Nuestro cuerpo, que debiera ser un espacio privado, resulta un espacio público. Entonces, todo el tema que gira alrededor de la sexualidad femenina es un tema complejo y muy censurado y reprimido. Por ejemplo, el personaje Agustín, que es un personaje real y que yo lo novelé en esta novelita Agustín, mi otra ficción. Agustín es una paciente del doctor Charcot. Ella es una niña de 5 años que llega con su madre, que es criada de limpieza en una casa noble, estamos hablando del siglo XIX, y el conde le dice a la madre que él puede enseñarla a leer y a escribir si ella lo permite. La madre, por supuesto, que lo permite porque las mujeres no aprendían a leer y a escribir, y el conde se estaba ofreciendo gentilmente a enseñarle a Agustín. Y desde los 5 años hasta los 13 años, el conde viola repetidamente a Agustín. A esa edad, la niña empieza a manifestar síntomas misteriosos, pesadillas, falta de apetito, se le paralizaba el cuerpo del lado izquierdo, muy simbólico, ¿verdad? No del derecho, se le paralizaba el brazo y la mano, la pierna, y entonces la llevan donde el doctor Charcot, quien estaba trabajando con el doctor Freud, y con Agustín ellos inventan la histeria como una enfermedad eminentemente femenina ligada a la sexualidad. Por cierto, Agustín se logra escapar del sanatorio donde la ingresan desde los 13 años hasta los 35, medicándola y observándola para ver los diversos síntomas de la histeria, disfrazada de médico a los 35 años y nunca se vuelve a saber de ella. Entonces es una temática muy compleja, muy fuerte, y uno de los signos de la escritura femenina contemporánea es tocar, como dice Marley, abiertamente el tema de la sexualidad, el tema de la erótica, el tema del cuerpo. Es decir, apropiarse de la voz femenina en temas como ese es como no solo una liberación, en realidad es una transgresión histórica,
pero que resulta un signo de empoderamiento, un signo de ser capaces de hablar de lo que durante siglos no se ha podido hablar. Entonces, toda la poesía erótica que está presente en la literatura femenina costarricense, resulta eso, resulta un intento de apropiarse de la voz personal, original, un intento de apropiarse del propio cuerpo, de la experimentación en un campo en que el hombre puede experimentar, pero la mujer siempre está debatiéndose entre la madre santa y la prostituta, que es la mujer que disfruta, aunque generalmente no, lo hace por negocio, lo hace porque no tiene más remedio, pero está vista un poco desde el siglo XIX como esa especie de fascinación de que ella sí puede disfrutar del cuerpo y aguanta cualquier cosa que un hombre le haga. Y bueno, se soslaya que se le paga, como si fuera realmente una condición femenina el disfrutar de cualquier acto que puede ser contrario a sus sentidos, a su gusto, a su elección, puesto que no elige al cliente. Y ese fenómeno yo pienso que es importante, pienso que es muy interesante y que es un signo de los tiempos, un signo positivo, un signo de apropiación. Y dentro de esa apropiación yo digo que también es de libertad. Claro. Porque bueno, libertad y libertinaje, ¿verdad? Eso también es una cosa que confunde a la sociedad. El libertinaje es un exceso de libertad, que en el campo de la religión se le llama herejía, en el campo de la sexualidad se llama pecado. Todos los excesos se les llama pecados, ¿verdad? Hay que pensar en los 7 pecados capitales. El exceso de comida es gula, pero son conceptos morales en realidad. Y lo que a nivel físico se experimenta, pues eso es lo que resulta transgresivo. Digamos, a mí me gusta que sea como apoderarse de la propia voz y el propio cuerpo. Claro. Mira, en poemario Mujeres en la Esquina, precisamente tengo, creo que son 2 poemas, precisamente a la mujer trabajadora del sexo. Ajá. Que como periodista, bueno, he entrevistado muchísimas mujeres en diferentes aspectos de la vida, y fue porque conocí a una mujer de estas, trabajadora del sexo. Por supuesto, ella también hablaba de que era un trabajo que tenía que ejercer porque ella no sabía leer y escribir, que fue violada, tuvo una niña, que no tenía, bueno, no le daban trabajo en ningún lado y que eso era lo único que tenía para criar a sus hijos, para llevar la comida a la casa. Y entonces yo escribí este poema pensando en ella. Se llama La Piedra. Soy la piedra que no duele en tu zapato. Para ti, tengo una página escrita, leída y releída, abierta y cerrada tantas veces como tantas veces ha cantado el gallo. Soy una palabra sin historia sobre una sábana ámbar, mariposa sin alas, con ojos de abandono. Tengo las manos llenas de arena, con polillas de ceniza, sin alzar el vuelo. No soy ni víctima, ni cómplice, ni Magdalena arrepentida. Solo trasnocho en esta esquina, con mi vagina amnésica, en espera de otra oportunidad de olvido. Y entonces creo que plasma muy bien todo ese trabajo, ¿verdad? Que es el vacío y al final queda el olvido. Porque en realidad, como dice María, estas mujeres no pueden disfrutar porque tienen sexo con varios hombres en la misma noche, ¿verdad? No es por amor, es un trabajo, que ellos reconocen muy bien eso, ¿verdad? Muchas veces hasta ellas tienen pareja, pero también tienen ese trabajo. No sé qué decir vos, Yolanda. Bueno, mi acercamiento al cuerpo femenino ha sido desde la práctica, atendiendo un tema muy doloroso como ha sido la violencia o como es la violencia doméstica, en todas la gran gama de violencia doméstica. Entonces ahí desde hace muchos años yo empecé como con una hipótesis de trabajo
y es que la discriminación hacia las mujeres atraviesa los cuerpos femeninos, ¿verdad? No es como hacerle a un ladillo, ¿verdad? O no participe, no venga, no. Es que el sistema, llamémosle patriarcal, porque se sigue usando el término, a veces no nos gusta usarlo porque puede estar un poco gastado, pero ese sistema social, económico, político, familiar, institucional, que abarca toda la sociedad, toma ese cuerpo femenino o los cuerpos femeninos y los atraviesa. Los atraviesa desde todas las diferentes violencias. Y una de las más, diríamos, sádicas, porque no tengo otra palabra, ¿verdad? Es la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas, ¿verdad? Y las adolescentes, que en este país son miles y miles y miles. Por eso las mujeres llegamos a un punto donde no aceptamos ni una insinuación de una broma con ese tema. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho trabajo poder decir los cuerpos de las mujeres hay que respetarlos. Pero el tema de la sexualidad se las trae más todavía, porque como decía muy bien María, ¿verdad? Hay un tema de pecado. La sexualidad es pecaminosa. Y eso que yo la primera En la cosa, mujer. En la mujer. Yo lo primero que estudié fue teología. Y entonces, un poco me llamaba tanto la atención a mí de los relatos bíblicos de la creación. Porque hay un capítulo 1 y un capítulo 2. Y son antagónicamente diferentes. En uno se hace de la costilla de Adán a la mujer, ¿verdad? Esa es una visión y una cosmovisión del mundo y de todo. Y de la otra se hacen a la vez iguales, pero en otra, en la de la costilla es una subordinación y en la otra es una igualdad, digamos, lo que hay. En los que escribieron los relatos originales, entre un relato y el otro hay 800 años de diferencia, eso no lo aprendemos en la catequesis, ¿verdad? Pero así es. Entonces la visión de la mujer y la cosmovisión cambia. Y la iglesia, y tenemos que decir que la iglesia instrumentaliza todo ese aparato ideológico para que las mujeres aprendamos a reprimir la sexualidad. Entonces, en el derecho o se dice que es delito o es pecado, un poco lo que María decía, ¿verdad? O es delito o es pecado, o son las dos cosas, ¿a cómo es? O cómo es, ¿verdad? ¿Es un delito o es un pecado? Porque se ha llegado a pensar que es lo mismo. Que es lo mismo, ¿verdad? Entonces vean que es difícil para las mujeres. Claro que la literatura nos ha llevado a apropiarnos de la palabra y uno de los puntos cruciales, bueno, es que eso de la poesía erótica como que no todo el mundo lo encaja muy bien, ¿verdad? Como eso que la mujer tiene derecho a disfrutar, porque además es un derecho negado, claro, autonegado, ¿verdad? Por años. Si usted disfrutaba mucho la sexualidad era más que histérica, ¿verdad? Entonces nos han encajonado, lo que quiero decir es que es alambricado todo ese sistema y es muy complejo. Por eso yo no escribo poesía erótica, pero me encanta que la escriban y que es una manera de decir, sí, es nuestra sexualidad y tenemos el derecho de vivirla y de manifestarla, ¿verdad? Porque Dios libre de decir que hay un orgasmo, o que yo no tuve un orgasmo, o que este es un inútil o en la cama, todas esas cosas que las mujeres hablamos, ¿verdad? En privado, obviamente, porque entonces nos acostumbramos a hablar de la sexualidad, a veces, no siempre tampoco, ¿verdad? En privado porque, bueno, nos arriesgamos a ser calificadas, pero bueno. Y el asunto de la mujer empieza no solo muy temprano, sino que en cosas que aparentemente no tienen que ver con la sexualidad. Y es mundial. Por ejemplo, Rosario Castellanos, la poeta mexicana, narradora, dice que un día ella viene llegando de la escuela y se oye un frenazo de un carro y un golpe frente a su casa. Y ella corre a su casa y cuando llega, la mamá sale corriendo diciendo que no sea el niño, que no sea el niño. Es evidentemente su hermano que ha sido atropellado y muere. Rosario entiende que hubiera preferido que fuera ella. Y ese fenómeno se repite, por ejemplo, en La llave de Esmirna, que es una novela de Tatiana Salem, que es portuguesa brasileña, el niño recién nacido muere y el padre se desespera. Y entonces ella dice que el padre decía, tenía que ser una maldición divina por algún pecado suyo,
Precisamente el niño repetía, sin miedo ni vergüenza, de que las hijas lo oyeran. Por otro lado, en La cocina del azafrán, una novela hindú, ella dice, la protagonista, casi de un día para otro, empecé a ser dolorosamente consciente de mí misma, de mi cuerpo, de sus protuberancias, su forma, sus flujos, sus jugos vitales, todo malo, todo viciado, todo fuera de su control. Esa era yo a los 12 años. Y por otro lado, Laura Restrepo, la escritora colombiana, dice, por eso digo que la psicología femenina es a ratos retorcida. Nos han creado la convicción de que todas las cosas malas del mundo se mantienen al acecho, bregando a colársenos por entre las piernas. Es decir, que lo vemos a nivel mundial y que empieza desde el nacimiento. O sea, nació una niña. Pobrecita, y qué mal, Sí. tenía el primogénito que ser un hombre. Después pueden venir, ella, no importa. Es decir, hay una marca desde el nacimiento con respecto al género, o sea, con respecto a la identificación sexual, que es un acto biológico. Incluso, digamos, entre los católicos o los religiosos, lo decidió Dios o la naturaleza. Digo, no lo decide ni la madre ni el padre. Digamos, el niño que nace. Y en las 3 religiones reveladas, la mujer tiene el mismo estigma, ¿verdad? A tal punto que hay un famoso teólogo católico, de tradición católica, que dice que precisamente toda la mariología surge, ¿verdad?, como una antítesis de esa masculinidad con que la deidad o Dios, como le queramos llamar, se ha revestido, ¿verdad? Claro. Entonces la Virgen María viene como a decir, bueno, también las mujeres nos salvamos, ¿verdad? También tenemos una mujer a la cual pedirle, lo cual es un símbolo a nivel simbólico para mí importante, desde una religiosidad popular o institucional, ¿verdad? Es importante porque dice Boff que es como tratar de hacer un equilibrio. Y es interesante porque sí, ¿verdad? Lo de la virginidad de María es otro tema para otro, Claro, para otro punto. Pero ahí va un poco colada también la cosmovisión de la sexualidad, ¿verdad? Sí, precisamente pensando en esto de lo católico o de lo religioso, yo escribí este poema que dice, Vértigo de ti. En la cúspide de este vértigo nos acoplamos. En esta encrucijada de pasión descubrí que eras Adán, devorando entera la manzana de Eva. Nunca vista, la acariciaste con tus dedos, asombrados de esos labios, virginales de palabras y sentidos. Mi vértigo de ti convirtió en un torrente de luz el monte de Venus. La tierra tembló, el rayo sorprendido cayó a nuestros pies y nos volvimos ciegos. Libraron de ansiedades nuestros destinos, de fertilidad florecido en nuestros cuerpos. El aire de emociones salió por la ventana como un escalofrío en la columna vertebral. En esa sola piel se extendió como olas en el mar. Ya no me conoces, ya no te conozco. Nuestras moléculas mutaron en este aire de aromas y placeres. Yo, en Eva transformada, exhalé mis primigenias ansias como un mar en pleno. El jardín de nuestro Edén colgaban las manzanas y tú, mi Adán amado, rozabas mi entrepierna con tus labios. El aire tiritó en nuestros lechos. El corazón se colmó de olvidos. Fuimos torrente y manantial, catarata destilando savia, deshojando lo nunca conocido. Tatuaste con tus labios mi piel, con los besos convulsivos que me raptan. Vuelves a mis pechos, a mi pubis, a mi vientre, a mi sexo. Me deslumbro de amores, de ecos de este vértigo de laberintos. Caes indefenso ante mis labios dulcísimos, que tactan suave tu entrepierna. Su textura insolente logra que monte en ti mi calidez, con un aroma nardos, mientras el cosmos tiembla. Y eso fue como una rebeldía, ¿verdad? Decir, bueno,
La que pecó fue Eva, pero Adán también sintió. No, y los hombres pueden, tienen el permiso. A mí una vez en una entrevista me dijeron, me preguntaron que por qué pensaba yo que los hombres mataban a las mujeres. Y entonces yo contesté, porque pueden. La periodista me dice, ¿cómo? Le digo, porque pueden. Es que el hombre puede matar a la mujer. Nadie puede matar, pero el hombre sí puede matar a la mujer. Es que es un absurdo preguntarse por qué lo hacen. Por celos, por ambición, por dolor, por traición. No, porque pueden. Hablando del tema de la religión que tocó ahora Yolanda, en la novela Mujeres de Arena y Mirra de Hanan al-Shaikh, que es libanesa, ella dice, deja que me vaya, quiero tener una vida normal y corriente, quiero ir a los sitios andando y no metida en un coche, y quiero vestirme como me dé la gana. Sí, tengo pocas aspiraciones, quiero dejar de preocuparme cuando llevo un carrete a revelar por si salgo en alguna foto con los brazos al aire. No se me ocurre ninguna razón, ni ninguna mentira. No quiero vivir asustada. Por otro lado, en Candelaria del Azar, Tatiana Lobo dice, mamá reza, siempre lo hace al final, después del postre, cuando llega el café. Es su costumbre. Primero necesita confirmar que papá ha cumplido con su deber y solo entonces la comida recibe su bendición. Papá inclina la cabeza. ¿Por qué siempre inclina la cabeza? Papá inclina la cabeza, pero no reza. Acata. ¿Acata o finge acatar? Yo también entro en la simulación. Mamá convierte a Dios en un paladar exigente. No bendice el alimento preparado por papá. Le da el visto bueno. Y en la novela Debo todo a tu olvido de Mokedem, esa es árabe, ella dice, pero que el sentimiento de pertenencia solo pueda también en este caso dotarse de legitimidad a través de la religión, es sin lugar a dudas la prueba del fracaso de su generación y del retroceso del país. Entonces, efectivamente, la religión, la educación, el sistema patriarcal, que es llevado a cabo por los hombres, pero que justamente las mujeres protagonistas matan a sus madres o tienen conflicto con sus madres y fantasean con matarlas, porque la madre se convierte en la guardiana del sistema, en la representante del padre en el hogar. Y eso es lo que las mujeres parece que no podemos perdonar, que es más duro perdonar a la madre que se calla y que nos enseña el silencio que al hombre que agrede. Y eso es terrible. Porque la madre es nuestra igual. Claro. ¿Verdad? Es que eso es lo más Tendría que defendernos. Es lo más tremendo, ¿verdad? Por eso tenemos en una época de la vida de las mujeres tanto conflicto con la madre. Claro. Y es histórica. Esa se llama una rivalidad, entre comillas. Pero son como espejos, porque la madre y la hija nos volvemos como espejos. Sí. Es un tema fascinante. Fascinante. Sí. Sí, yo aquí tengo de mi libro La casa de mi madre, hablando un poco, no del odio, sino de sucesos ya idos y tal vez ojalá perdonados, olvidados o disipados con el tiempo, que es lo que uno quisiera, ¿verdad? Y entonces escribí Tú me abandonaste. Claro, es muy fácil decir ahora lo que sientes, pero como siempre, mientes. Eres engañosa y falaces son tus palabras. Se clavan en la espalda y en la boca, saeta que mata y roza, lengua viperina, puntiaguda, ojos con espinas, manos sucias que dicen lo que la mente siente, pero que la boca calla, como una sepultura. Tú me abandonaste. Me tiraste al abismo y no sucumbí para desgracia de tu dicha. Madre mi hermana, que miró desde niña como madre e hija. Hermana madre que arrastró tus desdichas sobre la espalda, una montaña y un valle juntos. Madre nunca, como nunca desde que nací me viste.
Me tiraste de la casa a vientre, sin haber visto ni siquiera la mañana. Tetas secas de odio por mi vida, llanto de odio por mi vida. Sí, agonicé, pero hoy vivo, muerta, muerta, pero vivo, condenada a esperar mi epitafio que reza en la memoria. Aquí yace una niña feliz. Bueno, bueno. Sí, es que es un tema terrorífico, es un tema terrorífico. Ella, en la pianista de Jelinek, que es húngara, o sea, es que aparece en todas partes. Ella dice, pero la ansiada vida propia de la hija ha de conducir a la cima de toda obediencia, hasta que no quede más que una diminuta y estrecha callejuela en la que no quepa más que una persona y a través de la cual ella le haría señas con la mano. Es decir, es la prisión de la que no se puede salir, ¿verdad? Aparece también en ella que todo lo tuvo, de Ángela Becerra. Dice, llevaba demasiado tiempo resolviendo sola sus tristezas. ¿Quién de ellas le había preguntado a sus 16 años, cuando de verdad las necesitó, cómo se sentía en esa cárcel edificada por su padre, que le destruyó su adolescencia, obligándola a desaparecer un día sin dar explicaciones, cuando aún le faltaba saber lo que era en realidad la vida? Su padre había sido la negación de su alegría, el gran verdugo de sus palabras recién nacidas y de todo cuanto su imaginación ansiaba alcanzar en forma de escritura. Sus ojos de inquisidor siniestro se clavaban en ella, siempre justicieros. Se había erguido como el juez de sus actos y deseos, con esa presencia gélida y amarga que dejaba a su paso frustración e incomprensión, un terror negro y la eterna inseguridad de pisar suelo firme. Es decir, ya desde el momento en que la mujer está en ese lugar, cualquier forma de expresión, de articulación de sí misma, de escritura, es una alteración. Es decir, es un trabajo de reconstrucción de sí misma y que llega a extremos como lograr escribir sobre su cuerpo, sobre su experiencia, sobre su sexualidad y en la que hay que vencer infinidad de obstáculos. Claro. Es la carrera o el camino para apropiarnos de nuestro cuerpo. Exacto. Y eso no es letra menor en este sistema. Y en relación con el tema de la madre, que es tan complejo, ¿verdad? Tan complejo. A mí me llega a la cabeza una imagen que la madre es como la que tiene, hay un gran candado y la madre tiene una llave. Y esa madre puede o cerrar el candado o abrirlo. Y es como, es la guardiana del orden. Entonces ella, por un lado, ¿verdad? Estamos hablando en términos genéricos, obviamente hay excepciones en todo. Puede cerrar ese candado para que todo el sistema funcione y no toque a su hija. O puede abrirlo. Pero a veces ese acto, por decirlo así, puede durar décadas, ¿verdad? Décadas. Entonces, parte del trabajo tan importante que las mujeres debemos hacer es hasta donde se pueda reconciliarnos en vida con la madre. Eso lo decimos mucho las feministas, ¿verdad? Porque es importante, porque al final existe el instinto de la maternidad. Muchos autores dicen que no existe, que es un condicionamiento social, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que es muy complejo el tema de la madre. Sí. Tanto mi yo como hija y mi yo madre, ¿verdad? Y mujer. Son temas complejos para seguir conversando. Claro. Pues yo tengo también algo de esto que vos estás diciendo, porque después de mucha, qué sé yo, de mucho estudio sobre uno mismo, ¿verdad? Para poder comprenderme, para poder sobrevivir, para poder amar, primero tengo que amarme yo y eso hay que entenderlo y estudiar y ir al psicólogo y ir al psiquiatra y todo. Y entonces, irónicamente digo yo, para poder sanarme yo, también debo entender a mi madre, porque es mujer y debo darle chance, ¿verdad? Entonces yo escribí... Y perdonarla. Y perdonarla, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Pero sí, y entonces yo escribí hice esta otra reedición, ¿verdad? Porque este libro salió
con el 2015 por ahí, pero hice una reedición en el 2023, porque yo visité a mi madre, con miedo y todo, pero bueno, y entonces, la casa de mi madre, 2023. Después del fallecimiento de mis hermanas Josefa Ramírez Berrocal en el 2018, Julieta Ramírez Berrocal en el 2022, regresé a la casa de mi madre con el recuerdo de sus sonrisas, lágrimas, incógnitas y largas conversaciones que dejaron en mi memoria mis hermanas sobre nuestra madre, sobre nuestros vacíos sin contestar. Ellas se fueron mientras yo en el transcurso de la vida busqué respuestas, las que entendí al entenderme, para no repetir patrones, para romper con el pasado, para caminar en el presente, para ser libre. Descubrí el perdón, saber que yo no tuve la culpa, que los adultos son quienes tienen la obligación del cuidado. Luego, al regresar y mirar a aquella mujer, mi madre incapaz de reconocerme, de la que descubrí un pasado doloroso, traumas venidos y sostenidos en el tiempo, como la mayoría de mujeres a lo largo de la historia desencarnada que arrastramos, algunas, ella también es parte de la historia de mujeres víctimas, confusas, llenas de miedo, quien a lo mejor encontró en la violencia una salida o un pretexto o un poco de locura. La rodeé con mis brazos frente a ella y de rodillas pedí perdón y le pedí la bendición a una madre que no comprendió su mundo. Te perdono y me perdono. Todos te perdonamos, los hijos de la casa. Sí, es que es un proceso que además requiere perdón, con lo cual es el acto último, ¿verdad? 3 minutos nos quedan. Bueno, perfecto. No, yo pienso que son temas muy importantes, que son temas que hay que hablarlos, que todo lo que sea hablar sobre la escritura femenina, de cualquier tema, obviamente la sexualidad y el erotismo es fundamental, pero cualquier otro tema que tenga que ver con la mujer, con la madre, con los vínculos entre nosotras. Es decir, se habla mucho de que las mujeres somos sororales, es una palabra que está de moda. No, no es cierto. No nos educaron para eso. Nos educaron para pelear entre nosotras por el trofeo. Llámese hombre, puesto, lo que sea. Entonces, más bien es un esfuerzo sobrehumano, no siempre llevado a cabo, que no, nosotras no somos, debiéramos, quisiéramos, pero no somos. No estamos habituadas a que las mujeres seamos compañeras de mujeres. No, nosotras no podemos, o sea, ese es otro proceso Tenemos complicado. que esforzarnos. Sí, y no siempre se logra. No se logra. Sí. En cuanto aparece un hombre en el camino, y hombre genérico, ¿verdad? Puede ser cualquier otra cosa, un premio, un Fama. poder, fama, es exacto, ejercicio de una pequeñísima cuota de poder, como puede ocurrir en una agrupación cualquiera. Ahí nos desquiciamos. Bueno, claro que este tema sirve y podríamos seguir hablando un montón de muchos otros con respecto a esto, pero yo les agradezco a María Bonilla, a Yolanda Bertossi, Pues que dicha que vine. por estar acá, sí, y muchísimas gracias por el análisis, que digo yo que de mis libros también, poesía erótica, Mujeres en la Esquina, La Casa de mi Madre, por fin hablamos de todos los libros que tengo. Vengan a la Feria Internacional del Libro Costa Rica 25 en el Centro de Convenciones, y si no, igual busque, lea, compre, analice, pregunte sobre la literatura escrita por mujeres en Costa Rica y en el mundo. Sí, ahora estamos aquí en el Centro Nacional de Convenciones, mañana termina la feria, nosotros estamos en el stand C3, los libros de Yolanda, los míos. ¿Y los tuyos? En el C74 es Tucurú Editorial. Y Grupo Literario Namay. Muchísimas gracias.